Estimados, la sesión de hoy día corresponde que toquemos el tema, ¿cierto?, del enfoque sociocomunicativo en personas afásicas. Esta es la última temática de nuestra asignatura que se divide en dos clases. La primera vamos a tocar los fundamentos de este modelo teórico, marco de trabajo, mejor dicho, y también vamos a ver algunos aspectos relacionados con sistemas de comunicación aumentativa alternativos. La semana siguiente vamos a complementar este recurso terapéutico que son los sistemas de comunicación con abordajes de comunicación que tienen que ver con la conversación y terapia grupal y entrenamiento de compañeros comunicativos. Y con eso finalizamos nuestro semestre y nuestra asignatura. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eh, les va a quedar esta clase, ¿cierto?, de respaldo para que puedan ir visualizando y repasando cada vez que necesiten. Entonces, como introducción, podemos señalar en términos generales, ¿cierto?, todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento, que nuestros modelos de intervención terapéutica en sujetos con afasia, y si nos tomamos un tiempo más, los sujetos con trastornos de la comunicación en general, siempre han estado enfocados en generar mejoras, ¿cierto?, en la función que se dañó, ¿sí? Si nosotros teníamos una alteración de tipo lenguaje, buscábamos trabajar, ¿cierto?, y recuperar o rehabilitar todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Perdón por eso. Si nosotros teníamos una alteración de la cognición, entonces también nuestras intervenciones iban enfocados a eso porque los supuestos teóricos mencionan que el lenguaje y la cognición están intrínsecamente relacionadas o íntimamente relacionadas. Entonces, si nosotros mejoramos la cognición, mejora el lenguaje, o viceversa, en algunos casos, si mejoramos el lenguaje, hay aspectos de la cognición también que van a mejorar. Entonces, todos nuestros enfoques terapéuticos están orientados en rehabilitar lo sintomatológico. Si yo tengo una persona con afasia, entonces trabajo los parámetros del lenguaje para que mejore de su afasia. Y de esa manera buscamos cumplir nuestro objetivo general, ¿cierto?, que es nuestro fin último en la intervención, donde nosotros hablamos de lograr comunicación funcional. Pero cuando nosotros hablamos de comunicación funcional, no todo puede girar en torno al lenguaje y más específicamente lo que es lenguaje oral o lenguaje escrito, ¿cierto? Hay otras modalidades de comunicación. Nosotros en varias sesiones hemos hecho las distinciones entre comunicación, entre lenguaje y entre habla. Por lo tanto, también entendemos que no todo puede ir girando en función del lenguaje oral cuando se trata de intervención terapéutica de un sujeto que puede tener un buen pronóstico o, en los casos más extremos, ¿cierto?, un mal pronóstico. Lo interesante de la metodología sintomatológica, por decirlo de alguna manera, dígase perspectiva clásica, dígase neuropsicología cognitiva, es que a nosotros nos va a permitir medir objetivamente el cambio, ¿sí? O sea, si yo trabajo en box de atención, tareas de denominación, yo puedo ver cómo progresa el usuario en la tarea de denominación en la medida que progresa la terapia. Todas estas actividades generalmente son con papel y lápiz, con imágenes, ¿cierto? O en el computador, en los casos más tecnológicos. Pero el usuario se va para la casa y continúa, digamos, realizando estas tareas dentro del hogar. Tareas que son netamente estímulo-respuesta, pero ¿aplican realmente para la vida real? Es decir, yo realmente estoy buscando cumplir a cabalidad mi objetivo de lograr la comunicación mediante estas tareas. Si su respuesta o lo que ustedes piensan es que sí, la verdad de las cosas es que no estamos teniendo una visión tan amplia de lo que es el proceso comunicativo. Una vez que el usuario sale del box de atención, eh, tiene necesidades comunicativas como cualquier persona. Tiene necesidad de transmitir emociones, pensamientos, sentimientos, opiniones, igual que el resto. Y una tarea eh,
que tenga que ver con la denominación de una imagen muchas veces no es suficiente para poder satisfacer esa necesidad mientras el usuario está en el proceso de rehabilitación. Sale del box de atención, llega a su casa y cómo, por ejemplo, un sujeto con afasia no fluente es capaz de poder comunicarse con su familia. Muchas relaciones familiares, muchas relaciones sociales se rompen porque la persona no es capaz de recuperar esta competencia comunicativa si es que no se vale exclusivamente de el lenguaje oral. Entonces, ¿es la terapia del lenguaje exclusiva un buen recurso que aplique realmente para la vida real? La verdad es que no del todo. Em, la literatura declara que a pesar de que sí se generan cambios significativos en las capacidades lingüísticas, eh, hay, digamos, un refuerzo en que la persona mantiene el aislamiento, disminuye su actividad, disminuye su participación, pierde un poco lo que es autoconcepto, autoestima, independiente que esté siendo sometido a terapia fonoaudiológica o terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque estas terapias lingüísticas son muy restrictivas en primer lugar. Y si es que realmente no están enfocadas a lograr cambios significativos que permitan restaurar la función, la verdad de las cosas es que todo el entorno o todas las otras dimensiones de la vida del usuario se van a ver mermadas. Y en ese sentido, eh, no estamos atacando lo que realmente debemos o declaramos, ¿cierto? Mejorar. Por lo tanto, estas terapias no son suficientes si nosotros queremos mantener la capacidad de actividad y de participación de los individuos, independiente que la estructura a lo mejor ya no sea lo que era antes. Y aquí es donde vienen a aparecer los enfoques sociales, los enfoques sociocomunicativos, donde nos permite visualizar a la persona desde otra mirada, expandir nuestra intervención terapéutica, ¿cierto? Para muchas veces no restaurar las habilidades lingüísticas solamente, ¿ya? No estoy diciendo que porque las terapias lingüísticas sean muy restrictivas, debemos dejarla a un lado, sino que ahora podemos ver la intervención desde una mirada mucho más amplia y vamos a entender en función de este problema que la persona no solo necesita rehabilitación del lenguaje, sino que necesita también aterrizar esta noción de que tiene que vivir con una condición que probablemente no va a mejorar del todo, lo que nosotros denominamos vivir con afasia, ¿ya? Y para ello se deben generar modificaciones también en la forma de vida y en la forma de afrontar los problemas, ¿cierto? Entonces, la persona tiene que hacerse consciente de que, pese a que tiene un déficit lingüístico, en este caso puro, no necesariamente va a ser el fin del mundo, sino que tiene que entender que como cualquier otra persona, tiene fortalezas y tiene debilidades para afrontar las situaciones actuales o las situaciones futuras. De eso hablan los enfoques sociales o sociocomunicativos, de entrenar a la persona nuevamente para que se sienta parte de una sociedad en la cual puede contribuir de otra manera o perdón, continuar viviendo su vida bajo la adopción de distintos hábitos, ¿ya? Y a eso se refiere, digamos, este constructo teórico que se denomina vivir con afasia. Entonces, desde el enfoque sociocomunicativo, desde este enfoque más social, em, la afasia ya no se va a definir como un déficit del lenguaje, ¿cierto? Como consecuencia de un daño neurológico, sino que en este caso va a ser una alteración de la comunicación o una alteración de la competencia comunicativa, mejor dicho, ¿ya? Que es lo mismo que define Kagan en 1995, que está descrito ahí, que en el fondo la afasia no sería nada más que una alteración que va a enmascarar, que va a encubrir toda la competencia comunicativa que tienen todas las personas por el solo hecho de ser humano y tener capacidad comunicativa, ¿ya? Entonces, todos tenemos la capacidad de poder comunicar, pero como en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Nos acostumbramos a comunicar en determinadas modalidades
más que en otras, entonces cuando la persona tiene afasia, se enmascara todo el resto de la potencialidad que tiene la persona de poder transmitir lo que necesita, lo que siente o sus pensamientos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para poder intervenir estos déficits de competencia en general, porque ya no vamos a poder visualizar la afasia simplemente como un trastorno del lenguaje, insisto, ¿qué es lo que busca la intervención de tipo sociocomunicativa a nivel, digamos, más medular? Es promover el apoyo y la acción social, lo que está destacado, ¿cierto?, en el punto 5. Y el promover el apoyo y la acción social contempla en dar varios pasos secuenciales, ¿cierto? En primer lugar, hacer que la persona entienda que muchos de los déficits que tienen consecuencia de estos trastornos pueden ser permanentes, perdón, o pueden ser transitorios. Y en la medida de eso debemos reentrenar las capacidades comunicativas que queden, ya sea residuales o conservadas, para poder aumentar la participación en eventos, en contextos auténticos o nosotros como fonoaudiólogos proveer este entrenamiento y darle herramientas a las personas para que puedan nuevamente insertarse en determinados contextos comunicativos de índole social, ¿sí? O sea, buscamos devolverle un poco la autonomía y buscamos devolverle la capacidad de sentirse perteneciente a un grupo, ¿ya? Porque cuando la persona tiene, por ejemplo, trastornos de tipo afásico, en algunos casos caen en depresión y caen en aislamiento social. Sienten que como ya no se pueden comunicar por vía oral, no son parte de grupos, no son, o no tienen derecho a ser parte de interacciones sociales. Entonces, por eso vamos a buscar en el fin último de esta intervención es promover el apoyo y la acción social. Entonces, eh, lo clásico que nos enseñan a nosotros, ¿cierto? Cuando vemos un pronóstico o una intervención, incluso dependiendo de la asignatura en la que usted se encuentre, es que vamos a situar a los individuos dentro del modelo que plantea la OMS, ¿cierto? Eh, que tiene que ver con esta condición de salud que genera eh, en estado, ¿cierto?, de equilibrio, proceso salud-enfermedad, eh, que la persona desarrolla gracias a la correcto funcionamiento de sus estructuras o de sus sistemas anátomo-fisiológicos, le permite generar actividades o participar en distintos eventos o acciones dentro de la sociedad. Y estas actividades, estas funciones y estas estructuras se encuentran expuestas también a factores personales y ambientales que en caso de generar algún trastorno o evento en cualquiera de estas dimensiones, va a haber una alteración ya sea de estructura y función, de actividad o de participación. Esto es lo que nosotros todos entendemos, ¿cierto?, como el modelo clásico. Lo utilizamos para generar pronósticos e intervenciones. Sin embargo, para poder levantar una visión, ¿cierto?, de lo que significa vivir con afasia, este modelo no logra encasillar todo lo que significa vivir con afasia. No es que no sea útil cuando nosotros concebimos la intervención o cuando nosotros concebimos el pronóstico. Sin embargo, existen otros constructos que permiten visualizar de mejor manera el hecho de vivir con afasia, ¿ya? Entonces, hubo algunos autores que definieron las dimensiones de lo que significa vivir con afasia para poder utilizar este modelo en la intervención sociocomunicativa, ¿ya? Y este modelo se denomina AFROM, ¿ya? Que en inglés es vivir con afasia, básicamente. Em, Ahí está el medio, ¿cierto? Lo que acabo de mencionar, en rosado, morado, no sé, no alcanzo a distinguir. Y dentro de este constructo, que es vivir con afasia, hay 4 subdimensiones, ¿ya? La primera, la de arriba, dice participación en situaciones de la vida diaria. Vivir con afasia implica, ¿cierto?, un cambio en la forma de afrontar las situaciones de la vida cotidiana. Actitudes personales y sentimientos tienen relación, ¿cierto?, con las preferencias,
los gustos, las impresiones de los sujetos frente a lo que necesita actualmente con este cambio de vida que significa estar, digamos, con una alteración lingüístico-comunicativa. Las alteraciones del lenguaje y relacionadas tienen que ver con todo lo que nosotros conocemos o hemos visto hasta el momento que corresponden, ¿cierto?, a las manifestaciones lingüísticas que salen a la vista, ¿cierto?, que saltan cuando nosotros nos enfrentamos a un sujeto con afasia. Alteraciones de expresión, comprensión del lenguaje en general, ¿cierto? O comprensión auditiva, si ustedes lo quieren, denominación, repetición, lectura, escritura, ¿cierto? Fluidez verbal, etcétera, etcétera. Está todo, digamos, encasillado en lo que es alteraciones del lenguaje relacional. Y ambientes del lenguaje y comunicación son todos los contextos físicos, básicamente, que rodean a la persona con afasia. Y esto, por ejemplo, da eh, fortalezas, debilidades de la persona con afasia, pero también oportunidades comunicativas. Por lo tanto, para poder visualizar la intervención de un sujeto con afasia, perdón, ya no solamente nos vamos a basar en las alteraciones del lenguaje relacionadas. Pese a que nosotros en nuestros ejercicios, ¿cierto?, de la asignatura, ya habíamos considerado de una manera más incipiente todos los aspectos contextuales de la persona con afasia, ¿cierto? Familiares, laborales, eh, identificación de redes de apoyo. Bueno, ahora lo vamos a encasillar en un modelo que nos va a dar una mayor estructura a nuestra intervención y un complemento mucho mayor, una forma de afrontar a la persona con afasia desde el punto de vista fonoaudiológico que es mucho más completa y mucho más útil para esta persona, ¿sí? Y como pueden darse cuenta, las alteraciones del lenguaje siguen ocupando una dimensión importante, pero no es la única que nos va a servir para generar una intervención. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabo de mencionar, no es necesario volver a repetirlo, ¿cierto? Esta flecha naranja que está sobre las alteraciones del lenguaje y relacionadas tiene que ver con la dimensión en la cual nosotros nos estábamos moviendo en estos momentos. Esto ya lo comenté, me lo voy a saltar. Y esto también, ustedes pueden leerlo porque ya lo mencioné. Aquí vienen definidas las actitudes personales y los sentimientos en el caso del modelo, ¿cierto? Y está un poco más específico que lo que había comentado anteriormente, dice factores inherentes a la propia persona, ¿sí? Pero que también expande hacia factores psicosociales, todo lo que tiene que ver con autoestima, con identidad, con confianza, ¿cierto? Con capacidad de pertenencia, nos va a servir en estos casos, ¿sí? Y eso también va complementado con la edad, con el género y con la etnia. ¿Por qué nos sirve, digamos, considerar esta dimensión para la intervención? Es distinto, por ejemplo, intervenir una persona joven que un adulto mayor. Es distinto intervenir una persona con baja autoestima que con una buena autoestima. Es distinto intervenir una persona que tiene sensación de pertenencia a un grupo a aquella que no lo tiene. Porque probablemente en la primera yo voy a poder estrechar lazos o poder favorecer que la persona tienda a agruparse y poder generar una intervención un poco más compleja, ¿sí? En cuanto a lo ambiental, creo que esto ya lo mencioné, facilitadores o barreras de la comunicación. Todo lo que eran oportunidades comunicativas y obstaculizadores de la comunicación es función o rol nuestro tener que identificarlos para poder levantar la mejor intervención posible. Bueno, aquí hay un cuadro, digamos, de ejemplos sobre qué cosas podrían ir en cada una de las dimensiones, ¿ya? Si se fijan en alteraciones del lenguaje relacionadas, está todo lo que tiene que ver con evaluación del lenguaje clásica, actitudes personales ya lo hablamos, participación en situaciones de la vida diaria incluye roles y responsabilidades de la persona, que independiente de que tenga fascia, ¿cierto? Sigue teniendo roles y sigue teniendo responsabilidades. Por ejemplo, si la persona es madre, si es padre, si es el sustento de una familia, si ocupa un rol específico dentro de un grupo de personas, lo sigue teniendo. Hay que buscar que continúe, digamos, ejerciendo ese rol o quizás disminuyendo la relevancia de la persona dentro de ese rol en términos de responsabilidades, pero puede perfectamente seguir cumpliéndolo. Ocio, recreación, relaciones personales,
habilidades de conversación, no necesariamente orales, relación con la comunidad en general. Muy relevante, ¿cierto?, a la hora de reinsertar a la persona en sociedad. Ambiente del lenguaje y comunicación, eso ya lo conversamos, ¿ya? Entonces, algunas cosas que surgen como necesidades a la hora de levantar, por ejemplo, la dimensión de participación en situaciones de la vida diaria, pedir ayuda, indicar disconformidad, responder preguntas de tipo sí o no, expresar afectos, ¿sí? Em, Aquí yo te dejo un ejemplo, es parte de un ejemplo. Imagínense que la persona tiene disconformidad y necesita ayuda porque es abuelo, ¿ya? La persona es abuelo, y desde el punto de vista de participación en situaciones de la vida diaria, este abuelo le dio una afasia y necesitaba, ¿cierto? O siempre hacía, tenía como costumbre leerle cuentos a los nietos antes de irse a dormir o en situaciones donde lo visitaban, ¿cierto? Y resulta que le dio afasia, puede ser a lo mejor no fluente eh, o con conservación de la lectoescritura, funcional, ¿cierto? Pero ya no logra leer en voz alta un cuento a los nietos. Entonces, desde el punto de vista fonoaudiológico, tiene una limitación en en las participaciones en situaciones de la vida dentro de este contexto significa vivir con afasia. Y nosotros podemos, para facilitar la participación en situaciones de la vida, generar una intervención desde otra dimensión, ¿sí? Como por ejemplo el ambiente del lenguaje y la comunicación, donde yo voy a generar soluciones para que este abuelo continúe realizando la actividad de reunirse, que es lo medular, reunirse con sus nietos y poder compartir un acto común, que en este caso sería disfrutar de una historia más que leer un cuento, ¿cierto? La necesidad es leer un cuento, pero si yo continúo interactuando con mis nietos en este caso, lo puedo hacer de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, desde el ambiente del lenguaje y la comunicación, yo puedo proveer distintas soluciones para poder mantener esta actividad. Por ejemplo, programar un aparato generador de habla, de manera que sea el aparato el que lleve la lectura del documento, desarrollar un libro comunicativo para complementar la intervención o facilitar eh, la intervención de otra persona que apoye la expresión de este abuelo y que les permita, digamos, em, al abuelo manifestar lo que necesita decir con ciertos apoyos. Y esa es la figura de el entrenador o el compañero comunicativo. Son personas que apoyan la comunicación de las personas, pero no siendo un mensajero, sino que un apoyo para andamiar la comunicación, para apoyarla. Todo lo que tiene que ver con modelo de vivir con afasia, les voy a dejar un documento de lectura complementaria en Educa. Yo entiendo que esto tenían que haberlo visto en, en Adulto 1 el año pasado, no sé si lo vieron, por eso yo partí con esto en esta clase, ¿ya? Es importante que lo lean porque toda intervención, ya sea un sistema de comunicación, una terapia grupal o individual, se enmarcan dentro de las dimensiones de la FROM. ¿Sí? Ustedes pueden ocupar este modelo, esta imagen, y al entender cada una de las dimensiones, yo voy a poder tener a la mano intervenciones que apoyen distintas modalidades para poder facilitarla, para poder facilitar su propia intervención fonoaudiológica y hacerla más pertinente al contexto de las personas. ¿Ya? Así que les dejo el, el documento de apoyo en Educa. Quiero volver un poquito a esto, porque la idea medular de este ejemplo, chiquillos, es que en el fondo yo necesito, o sea, cuando tengo ciertas necesidades en ciertas dimensiones, yo puedo generar soluciones desde otras dimensiones para poder mejorar esto. Entonces, como es un modelo de cuatro patas, por decirlo de alguna manera, si hay una que cojea, yo puedo apoyarla desde las otras tres, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, ahora las alteraciones del lenguaje no van a ser el pilar fundamental de la persona, mientras yo tenga la capacidad de poder identificar las otras dimensiones como igualmente relevantes
y por lo tanto generar soluciones terapéuticas desde las otras dimensiones. Nos amplía muchísimo el espectro de intervención y es sumamente útil, digamos, para las personas. ¿Ya? Así que eso por un lado. Ahora, cuando nosotros decidimos utilizar este modelo, tenemos que entender que en el fondo, si bien resulta bastante útil para todas las personas, también debemos tener claro que muchas veces la capacidad o la alteración de la persona está solamente en una dimensión. En afasias leves, por ejemplo, la dificultad puede estar, digamos, confinada solamente al aspecto del lenguaje y la comunicación. Y como son de buen pronóstico, mientras yo trabaje en mayor medida esto, eh, voy a mejorar los otros aspectos. Sin embargo, todavía queda el problema, ¿cierto?, de cómo yo facilito la comunicación una vez que el usuario se va para su casa. Sobre eso busca, digamos, el enfoque sociocomunicativo trabajar. Entonces, tengo que determinar cómo la fascia está afectando realmente la vida de la persona. Y si nos ponemos a pensar, ya una evaluación del lenguaje no nos va a decir o no nos va a aportar esa información. Tenemos que ser más específicos en la anamnesis y tenemos que, ahora en estos contextos, generar un mejor perfil, perdón, de las habilidades comunicativas y del contexto multidimensional del usuario. Considerar los resultados de todas las otras dimensiones es importante, ¿ya? La participación, las barreras y los facilitadores, ¿cierto? O identificar cuáles son los factores más propensos a cambiar, ¿sí? Si es el lenguaje lo que está más propenso a cambiar, entonces trabajamos con objetivos de corto y mediano plazo para mejorar el lenguaje. Si es eh, la participación de la persona la que está más propensa a cambiar, entonces yo tengo que concientizar al usuario que van a haber cosas que tienen que ser modificadas para que pueda continuar con su vida, ¿sí? Entonces, las dimensiones y de qué manera se alteran las dimensiones nos van a permitir a nosotros determinar cuál va a ser la extensión de nuestra intervención terapéutica y cuáles son los objetivos que se pueden cumplir a corto plazo o a largo plazo. Esto ya lo dije. Lo importante de esta diapositiva es que independiente de cómo yo aborde al usuario, es decir, desde una perspectiva clásica, neuropsicología cognitiva o desde un enfoque más sociocomunicativo, muchas veces para poder mantener el proceso comunicativo del usuario, aparte de una terapia del lenguaje, voy a necesitar que la persona se apoye en otros soportes comunicativos para que mantenga correctamente la comunicación mientras está siendo rehabilitado. Eso en el caso de las personas con buen pronóstico, ¿sí? Y de igual manera tienen necesidades comunicativas. Y en el caso de las personas con un pronóstico más complejo, más eh, desfavorable, los soportes comunicativos van a permitir, ¿cierto?, que la persona mantenga su autoestima, mantenga su autoconcepto, se pueda mantener inserto en un contexto social, familiar y en el mejor de los casos laboral, ¿ya? Entonces los soportes comunicativos en este caso son clave o esenciales para la intervención. Eso ténganlo presente para el resto del desarrollo de la clase. Entonces, cuando nosotros hablamos de este modelo y el uso de soportes comunicativos, siempre está esta visión de eh, que la persona con mal pronóstico es la que se va a beneficiar en mayor medida de esto, y no lo es, ¿ya? Los soportes comunicativos están hechos, digamos, para poder apoyar la comunicación de cualquier usuario con cualquier pronóstico en la medida de que lo necesite, ¿ya? Lógicamente no vamos a generar soportes comunicativos en una persona con alteraciones mínimas y que no le esté impactando en gran medida en su vida. Eso hay que tener criterio también y es necesario, digamos, mencionarlo. Pero en un contexto más general, los soportes comunicativos van a ser útiles tanto para hospitalizados como para personas que se atienden en apoyo ambulatorio. Los hospitalizados, dependiendo el nivel de gravedad, los soportes comunicativos ayudan a mejorar la autonomía y la toma de decisiones, por ejemplo, en aquellos casos donde las personas solo tienen interacción con
Los personales de servicio, enfermeras, paramédicos, médicos, ayudan a mejorar las relaciones sociales y favorecer la toma conjunta de decisiones en algunos casos. ¿Sí? Piensen en personas conectadas a muchas máquinas que tienen em, reducida la capacidad de comunicación oral, ya sea por una fascia o por ejemplo, porque está traqueostomizado y no puede hablar. Em, la implementación de soportes comunicativos facilita la interacción social. Y más aún, por ejemplo, cuando la persona tristemente no tiene ningún tipo de apoyo familiar o conocidos que lo vayan a ver al hospital. Y muchas veces las únicas personas con las cuales pueden comunicarse y volver a conectarse con el entorno son las personas del personal de servicio. Entonces, poder darle la herramienta a la persona que no puede comunicarse en una situación de hospitalizado con otra persona ayuda bastante a disminuir la presión y el estrés de lo que significa estar hospitalizado, con todos los procesos médicos, con todos los procedimientos, mejor dicho, ayuda bastante, ¿sí? Y en algunos casos también ayuda a entender mejor las transiciones que van a ocurrir con el individuo durante su estadía. Si es que realmente le podemos comunicar, ¿cierto? Que lo que se le está haciendo, el procedimiento que se le está haciendo, es para favorecer la recuperación y que se pueda ir de alta, o en realidad ayudarle a entender que lo que se le está haciendo en realidad es para apoyar su transición a un desarrollo, a una conclusión, digamos, un poco más trágica, ¿cierto? Como puede ser la transición hacia la muerte, ¿ya? Generalmente se utilizan sistemas de comunicación aumentativa alternativos, apoyados por cualquier función residual o conservada que la persona pueda utilizar, ya sea los brazos, los dedos, ya sea los ojos, solamente una mirada puede ayudar a poder comunicar algo, ¿cierto? Y en algunos casos, por ejemplo, fonoaudiólogos que trabajan en unidades hospitalizadas llenan las paredes de los hospitales con papelógrafos muy grandes, con necesidades comunicativas o necesidades o actividades de la vida diaria básicas, como pueden ser querer ir al baño, querer comer, querer dormir, y se representan de manera gráfica y se le pegan en la pared del hospital para que la persona cuando mire la imagen, eh, el interlocutor sepa qué es lo que necesita en ese momento. Cosas tan sencillas como esas facilitan, ¿cierto? O le entregan cierta autonomía a la persona. Y en el caso de los ambulatorios, ¿cierto? Aquellos que, perdón, aquellos que asisten a una sesión de fonoaudiólogo, asisten a un CCR, por ejemplo, donde se hace intervención multidisciplinaria, lo que ellos buscan es poder mantener el proceso comunicativo en la mayor cantidad de contextos posibles o de acuerdo a sus requerimientos, ¿ya? Entonces ahí puede ser la participación en la comunidad, ¿cierto? Las relaciones familiares, las relaciones con amigos, ¿cierto? Y lo que buscan también es que la persona entienda, en algunos casos, ¿cierto? Cuando el lenguaje no puede ser rehabilitado en 100%, entiende que hay otras maneras también de poder potenciar esta comunicación o esta competencia comunicativa que es inherente a todos. Y lógicamente tenemos mucho más tiempo para escoger la mejor alternativa y tenemos mucho más tiempo para entrenar esta competencia comunicativa que le va a servir al usuario posteriormente para poder salir e interactuar con el medio que le rodea. Entonces, si se fijan, todo lo que tiene que ver con sistemas o soportes comunicativos tiene un gran sustento teórico que apoya su utilización. No es que surja de la nada simplemente cuando la persona no se logre comunicar, sino que ahora tiene una razón de ser y una forma de ser utilizada. Y ese es el gran problema, digamos, de la fonoaudiología en estos momentos, que sabemos que existen estos recursos, pero donde los intentamos implementar, no lo estamos haciendo de buena manera. Y este enfoque sociocomunicativo orienta la utilización de estas metodologías, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando nosotros necesitamos implementar un enfoque sociocomunicativo desde el modelo AFROM,
La mayoría de las veces, lo más frecuente es que se utilicen sistemas multimodales de comunicación. Necesitamos que la persona aprenda a utilizarlo, ¿cierto? Y una vez que la persona recién aprende a utilizarlo, maximizar la competencia comunicativa, eh, es decir, que la persona se acostumbre a utilizarlo y se atreva a utilizarlo en diferentes contextos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de sistemas, hablamos de una estructura que tiene límites definidos. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en la imagen es un sistema de comunicación aumentativo alternativo, ¿cierto? Que es un cuaderno comunicativo y que tiene diversos estímulos para que la persona se comunique en diversas situaciones comunicativas, generalmente las más frecuentes. ¿Cuáles son los límites del sistema? Aquellos contextos donde ya mi cuaderno comunicativo o mi libro comunicativo no me permita generar o no contemple estímulos que me permita resolver necesidades en contextos donde yo no he interactuado. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, si yo le creo un sistema de comunicación a un usuario para que se comunique con la familia, para que se comunique con los amigos, los estímulos que yo le voy a incluir dentro de estos sistemas van a tener, van a estar relacionados con esa interacción para poder satisfacer esa interacción. Pero resulta que si el usuario va a un supermercado o va a un negocio y necesita solicitar algunas cosas, probablemente el sistema va a estar limitado por cómo yo lo pensé. Entonces, ¿por qué es importante el punto 2 en este caso? El aprender a utilizarlos, ¿cierto? Y el punto 3, que es maximizar la competencia estratégica, porque en la medida que yo entreno y la persona se acostumbra a utilizar el sistema, vamos identificando otras necesidades o vamos haciendo transitar al usuario frente a otras situaciones comunicativas donde yo voy a tener que expandir o implementar un nuevo sistema que le sea más útil a la persona, ¿ya? Por eso que hablamos de sistemas multimodales. Un sistema multimodal son muchas estrategias de soporte comunicativo utilizadas a la vez. Ya vamos a hablar más en profundidad sobre eso, pero no está limitado en el fondo a una sola estrategia, ¿sí? En este caso, nosotros, por ejemplo, solamente con el habla no logramos comunicar muchas veces todo lo que necesitamos. Nos basamos en gestos, en expresiones faciales e incluso en escritura o en dibujos muchas veces para necesitar comunicar todo lo que nosotros requerimos comunicar en ese momento. Entonces nadie usa una estrategia unimodal exclusiva para poder comunicar. Y mientras hagamos entender eso a la persona con afasia, más rápido, digamos, va a maximizar su competencia comunicativa, el uso. ¿Sí? Y mientras va entrenándose en su uso, más confianza va agarrando. Y mientras más confianza tenga, en mayores contextos la persona va a sentirse capaz de poder interactuar. Y ahí vamos a necesitar estar nosotros para poder ampliar los horizontes de su sistema de comunicación. Si la persona se atreve a interactuar en otros contextos, entonces le enseñamos y logramos el objetivo de nuestra intervención, que es aumentar la competencia comunicativa de otras maneras, ¿sí? Y trabajamos sobre la autoestima, sobre el autoconcepto, sobre la capacidad de sentirse parte todavía de un sistema que probablemente no está adaptado a la persona y en el cual nosotros generamos las adaptaciones para que esta persona pueda continuar desempeñándose. ¿De qué manera ahora, porque esto suena, cierto, súper bonito, todo lo que he mencionado suena súper bonito, pero hay formas de utilizar estos soportes? O sea, no es llegar, confeccionar un sistema y entregárselo, no es llegar y entrenar a la persona en conversación, por ejemplo, y después creer que porque entrenó conmigo eh, va a poder entrenar o conversar con todas las personas. Eso no es así. La implementación de un soporte comunicativo, cualquiera sea la estrategia, necesita eh, una serie de pasos secuenciados para poder generar la transición y la transferencia hacia los contextos más naturales. Entonces, lo primero es la educación. Lógicamente, yo le voy a mostrar a la persona cómo funciona el modelo, cómo funciona el sistema, cómo funciona la estrategia que vamos a confeccionar para estos usuarios. Y eso es instrucción directa, ¿sí?
podemos hacer dibujos, gestualizar, explicarle, buscar la manera de explicarle al usuario dependiendo de la condición que tenga, ¿cierto? No todos los usuarios tienen trastorno de comprensión, algunos van a entender con lenguaje oral y otros van a necesitar que gestualicemos, que le dibujemos, que le modelemos la utilización del instrumento, del sistema, ¿ya? Entonces, la educación, en este caso, es para el uso del usuario y la educación también es para la persona que eventualmente va a decidir apoyar a este usuario en su utilización. Nosotros le denominamos compañero comunicativo, ¿ya? Entonces, muchas veces puede ser un familiar, el esposo, la esposa, el hijo, el nieto, la nieta, que va a servir, ¿cierto?, de apoyo para la persona que necesita buscar otra modalidad de competencia comunicativa y también le vamos a instruir sobre cómo se utiliza. Posterior a ello, el role-playing es clave, ¿sí? Entre usuario y compañero comunicativo, entre usuario y terapeuta, ¿sí? Podemos hacer role-playing, donde entrenemos específicamente el contexto comunicativo para el cual fue desarrollado mi soporte comunicativo, valga la redundancia. Y en este caso, nosotros más que terapeutas nos transformamos en coach, en motivadores, en sujetos que en el fondo valoran y le muestran por qué es valorable esta otra forma de comunicación a la persona para incentivar su uso, ¿sí? Em, no buscamos el uso a la perfección del sistema, sino que la práctica consistente, constante, para que el individuo se acostumbre a que esto le va a ayudar. ¿Qué es lo que hacen los fonoaudiólogos generalmente cuando implementan un sistema de comunicación, por ejemplo, o una terapia de conversación? Le muestran cómo se hace y después los dejan a ellos que lo apliquen a cualquier contexto de utilización. Y eso es un error común cuando nosotros no tenemos este marco de base que hemos estado conversando. Los soportes comunicativos siempre deben enseñarse y deben practicarse y posteriormente deben generalizar su uso a otros contextos. Siempre. Nunca le vamos a entregar un tablero de comunicación a un usuario para que aprenda a utilizarlo por él solo. ¿Ya? Eso tiene que quedar clarísimo. Esa es la diferencia entre la formación, digamos, de nuestra universidad con las formas o los enfoques terapéuticos que pueden enseñar en otras universidades. La implementación de los soportes dentro de un enfoque sociocomunicativo a nosotros un poco nos distingue de otros profesionales. Y finalmente, una vez que la persona aprende a utilizarlo en un entorno controlado, buscamos, ¿cierto?, que se aplique en situaciones auténticas. Entonces, si mi sistema, si mi soporte comunicativo va orientado a que la persona se desempeñe correctamente en un supermercado, yo le enseño a utilizar el soporte, lo practico en un entorno controlado y después mando a la persona, ¿cierto?, junto con su compañero comunicativo, si es que lo tiene, a practicar su utilización en el contexto real, es decir, lo mando a un supermercado para que lo intente, o lo envío, ¿cierto?, a un negocio para que lo intente, donde le puedan tener más paciencia también en primer lugar, porque esto también requiere, ¿cierto?, un poco de paciencia de la persona que está recibiendo los mensajes, y ahí tenemos que ir graduando la complejidad. Va a depender un poco del nivel de destreza del uso de la persona, de la paciencia de los interlocutores y de la capacidad de confianza de la persona. Entonces, si la persona siente que no puede ir sola en primera instancia, a lo mejor puede ir acompañado en primer lugar y en otra ocasión utilizarlo de manera individual, ¿ya? Para el éxito de su utilización, nosotros debemos cautelar todo el proceso comunicativo que se puede dar cuando la persona va a comprar. Desde el saludo, desde darle a entender a los interlocutores que la persona que se va a dirigir a ellos tiene un trastorno específico, que tiene otra forma de comunicarse para que le tengan paciencia y para que comprendan en el fondo que no se les está generando una broma, porque muchos creen que es una broma lo que está pasando o que los están insultando. ¿Sí? Perdón.
Y finalmente, cuando ya puedo aplicar este entrenamiento, ¿cierto?, en situaciones comunicativas que están más bien eh, reguladas o que yo puedo preparar, ¿cierto? Cuando yo voy a un supermercado, sé claramente todo el protocolo. Yo puedo, al momento de entrar, saludar, sacar mis cosas y al momento en que yo voy a la caja hay un protocolo establecido de conversación incluso, ¿cierto? Utilización de tarjeta o no, compra en cuotas o no, donaciones, qué sé yo. Eso está como bien pauteado y yo lo puedo entrenar. Pero cuando yo quiero generalizar el uso, yo no solamente debo preparar situaciones donde hayan conversaciones preestablecidas, sino que debo entrenar al usuario en la función como tal. Y idealmente, perdón, los grupos de conversación vienen a satisfacer esta necesidad. Y estos grupos de conversación, en la medida que sea posible, se hace con personas que tengan alguna alteración comunicativa, independiente que no sea fácil, ¿ya? Si yo puedo agrupar personas que tengan trastornos de la comunicación, que utilicen algún tipo de apoyo, algún tipo de soporte, entonces yo voy a poder entrenarlos en comunicación porque van a estar todos en condiciones similares y todos van a tener la paciencia y la disposición de apoyar al otro para poder facilitar la comunicación. La competencia comunicativa se potencia casi al máximo en grupos de conversación. Si no es posible generar un grupo, la familia en este caso o los amigos, en esos contextos también es útil, digamos, generalizar su utilización. ¿Ya? Educación, entrenamiento controlado, entrenamiento en contextos preestablecidos y entrenamiento en conversación. Muchas veces el problema de la competencia comunicativa, y ya cambiando un poquito el tema, no solo se soluciona con la implementación de un soporte comunicativo para el usuario, sino que también en algunos casos yo voy a tener que generar modificaciones ambientales del contexto donde se desempeña el usuario generalmente. Modificaciones en la casa, modificaciones en determinados contextos físicos, para poder apoyar la comunicación del usuario, ¿sí? Un ejemplo muy clásico se da cuando las personas tienen afasia anómica, por ejemplo. Yo puedo soportar la comunicación de un usuario con afasia entregándole un libro comunicativo donde estén los estímulos para apoyar la comunicación, un usuario anómico, no se olvide, o yo puedo apoyar la comunicación del usuario añadiéndole etiquetas con los nombres a cada una de las cosas que rodean el contexto del usuario. Ponerle una etiqueta, por ejemplo, a la sal, al azúcar, a la silla, a las mesas, a los cubiertos, ¿cierto? De manera que cuando la persona quiera decir algo y genere un bloqueo anómico, pueda acceder al estímulo, ¿cierto? A través de las etiquetas. Esa es una modificación ambiental. En aquellos sujetos, por ejemplo, con demencia, que tengan una afectación comunicativa producto de una alteración cognitiva, yo puedo generar modificaciones ambientales del tipo, por ejemplo, agenda, por ejemplo, planner, por ejemplo, establecimiento de una hoja o de una ficha, eh, recordándole los horarios, recordándole qué es lo que se va a comer, qué es lo que hay que preparar, cuándo hay que tomarse el medicamento, de manera digital o física, ¿cierto? Apoyar, digamos, la orientación temporoespacial con calendarios, apoyar la orientación temporal más que todo con reloj, ¿sí? Para poder facilitar la interacción del individuo con el ambiente. Entonces, hay muchas maneras de modificar el ambiente y tienen que ver con las necesidades comunicativas del usuario. Y para eso tenemos que identificarlas. Identificar barreras comunicativas y educar a las personas. La educación es clave. Desde el momento en que la persona recibe el diagnóstico de afasia y las expectativas de progresión, eh, debemos generar educación sobre qué es lo que va a pasar, en qué consiste, cuáles son las estrategias o los enfoques que podemos utilizar para intentar que la persona recupere la función lingüística o se mantenga, ¿cierto?, en un nivel de actividad y participación
independiente que no se recupere en un 100%. Eso es lo primero del programa de intervención, siempre. Em, entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos un enfoque, ya sabemos que la terapia de la fascia no se basa solamente en un abordaje lingüístico, sino que hay toda una dimensión comunicativa, toda una dimensión, eh, muchas dimensiones de la vida del individuo que podemos utilizar para mejorar su proceso comunicativo y con ello todos los aspectos que muchas veces nosotros no tocamos. Autoestima, pertenencia a un grupo, desempeño, participación, eh, y recordarles, ¿cierto?, que esto se hace en personas que de cualquier pronóstico, ¿cierto? O sea, vamos a utilizar este enfoque para mantener la comunicación mientras la persona se rehabilita o hacerlo una filosofía de vida en caso que la persona no tenga una rehabilitación del lenguaje oral, ¿sí? Entonces considera el global del sujeto y el reto a largo plazo de vivir exitosamente con afasia. Eso tienen que tenerlo muy claro. Bien, entonces, dicho esto, tenemos que, en este caso, em, proceder, ¿cierto? Entendiendo que este marco de trabajo no nos va o debemos hacer concordante, mejor dicho, perdón la dubitación, debemos generar concordancia entre lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros generalmente utilizamos para clasificar las afasias, ¿cierto? En este caso, perspectiva clásica y neuropsicología, con lo que estamos viendo ahora, porque para muchos, incluso los clínicos, esto es un choque grande, porque básicamente el abordaje sintomatológico no contempla todas las necesidades de la persona que tiene afasia. Entonces muchas veces hablamos de comunicación, y lo que estamos haciendo en realidad es intervenir solamente el lenguaje. ¿Qué se alteró? El lenguaje. Entonces, ¿qué intervenimos? El lenguaje. Pero no hacemos la reflexión de que si se altera el lenguaje, se altera la comunicación, y mucho menos en trastornos donde muchas veces la comunicación se va a ver alterada de por vida, en mayor o menor medida. Por lo tanto, como las afasias son trastornos del lenguaje como consecuencia de una alteración específica, ¿cierto? Frecuentemente utilizada alteración neurológica, entonces estas tipologías no nos van a permitir, como están delimitadas solamente en el lenguaje, eh, abordar todo el fenómeno de comunicación, ¿cierto? La multidimensionalidad de la comunicación. Y en ese sentido, no nos van a permitir cubrir estos aspectos ni tampoco poder perfilar la selección o la utilización de qué herramienta comunicativa, de qué apoyo comunicativo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque si solamente valoramos el lenguaje, vamos a tener una idea parcial de lo que el usuario necesita desde el punto de vista comunicativo. Y frente a ese problema, los autores que ustedes ven ahí, Beukelman y Miranda, en el año 2013 proponen una tipología nueva, que en este caso tiene que ver con una clasificación desde el punto de vista comunicativo, basada en la competencia comunicativa misma, ¿ya? Entonces, un poquito más adelante, vamos a ver que en el fondo hay comunicadores de cierto tipo, más básicos, ¿cierto? Y comunicadores más eh, competentes cuando lo vemos desde el punto de vista de la alteración. Sujeto con afasia puede ser mejor comunicador que otro sujeto que tiene la misma afasia, siempre y cuando se le entrene o siempre y cuando la persona innove en las otras modalidades comunicativas que dispone para poder transmitir sus mensajes, ¿ya? Entonces, Beukelman y Miranda, en este caso, eh, proponen la clasificación basada en el rendimiento comunicativo y clasifica a los comunicadores como dependientes de un interlocutor y comunicadores independientes de un interlocutor. Esa es la clasificación, la principal, ¿cierto? Donde los dependientes del interlocutor van a necesitar siempre tener a alguien al lado que les permita facilitar el proceso de comunicación, ¿sí? Permita resolver ciertas necesidades, pero no ser una especie de como de traductor que
interprete lo que quiere decir, sino que en este caso el interlocutor tiene que verse como una figura que le va a entregar más herramientas para que la persona produzca su mensaje, en cualquier modalidad. Dentro de estos comunicadores dependientes del interlocutor, tenemos el emergente, que es la primera categoría y probablemente es el comunicador menos competente de todos los que vamos a ver, ya, o sea, partimos desde abajo hacia arriba. Y en este caso, el comunicador emergente tiene restricciones severas, primero que todo, del lenguaje oral, pero así también de otras habilidades comunicativas o que potencialmente pueden utilizarse para la comunicación, como por ejemplo la gestualización, la habilidad de apuntar para señalar, para elegir, ¿cierto? O algunas alteraciones comprensivas desde un punto de vista lingüístico, un poco más complejas que van a impedir que la persona se pueda orientar en un contexto comunicativo, en una conversación, ¿ya? Y generalmente esta categoría en particular siempre como que eh, em, se engloban aquellos usuarios que tienen alteraciones mucho más severas, como los sujetos con demencia en etapas ya intermedias, incluso etapas finales, que tienen un compromiso bastante grande no solamente del lenguaje y la comunicación, sino que también de la cognición. Y sujetos con afasia global, que tienen una abolición del lenguaje, tanto comprensivo como expresivo muchas veces, y dificultades asociadas al daño neurológico, ¿cierto? Que tienen que ver con apraxias, por ejemplo. Entonces, tienen mucha dificultad para señalar, tienen mucha dificultad para gestualizar. Y desde el punto de vista de la competencia comunicativa, probablemente si no son entrenados, son los comunicadores menos competentes, pero que aún tienen posibilidad, ¿cierto?, de pulir su habilidad comunicativa. Los comunicadores de selección o contextual están en un escalón más arriba. En este caso, estos sujetos son o tienen capacidades lingüístico-comunicativas que son superiores a los comunicadores emergentes, pero todavía les cuesta utilizarlas a su favor para poder transmitir mensajes, ¿ya? Por ejemplo, tienen capacidad de producción de palabras aisladas, muy contextuales, ¿cierto? Tienen la capacidad de señalización, tienen una comprensión del lenguaje un poco más conservada que los anteriores, eh, y por lo tanto son capaces de producir algunos estímulos pertinentes, ¿cierto? Eh, Muy funcionales dentro de una conversación, dentro de una interacción, pero todavía no son capaces, por ejemplo, de proponer, no hay recursos para iniciar un tema, ni para eh, poder, ni flexibilidad para poder producir distintos mensajes, sino que en el fondo con lo que yo tengo, yo me comunico. Y en ese sentido, eh, si bien tienen facilidad para comunicarse en ciertos contextos, si yo los saco de esos contextos, ¿cierto? Si los meto en una conversación X, donde el sujeto no tiene las herramientas para poder desenvolverse, lógicamente en estos casos no va a haber, digamos, una competencia y va a fracasar el intento comunicativo, ¿cierto? Entonces ese es el comunicador contextual. Después tenemos el comunicador que se encuentra como en el limbo, en el límite. Este es el comunicador transicional. Este es un comunicador que tiene suficiente competencia como para desenvolverse de buena manera en bastantes contextos comunicativos, pero que sin embargo todavía necesita apoyo de un interlocutor para realizar ciertas tareas. Tienen buena iniciativa, en muchos casos demuestran, por ejemplo, que ya son usuarios de buen conocimiento de sus apoyos comunicativos y que en algunos casos incluso pueden innovar en la utilización de los estímulos de sus sistemas de comunicación o de sus estrategias comunicativas, ¿ya? Pero todavía tienen limitantes
contextuales o comunicativas que los hacen requerir ciertos apoyos eh, de interlocutores, ¿ya? Entonces, son aquellos que son suficientemente buenos y demuestran suficiente dominio de los apoyos comunicativos como para ser pensados o para pensarlos eventualmente como comunicadores independientes, pero que todavía tienen algunas limitaciones que les hacen depender de un interlocutor. Por eso se llaman comunicadores de transición, ¿ya? Pueden ser fluentes o no fluentes. En este caso da un poco lo mismo, ¿cierto? Mientras em, tengan dominio de sus apoyos comunicativos. Después vamos a hablar de comunicador independiente, esta segunda gran categoría, ¿cierto? Que no está dentro de la que acabamos de mencionar. Todos los anteriores pertenecen a los comunicadores dependientes. Y tenemos los comunicadores independientes, que en este caso son personas con afasia, eso significa el PSA que ustedes pueden ver en el texto, y que ya no requieren, tienen un suficiente nivel de competencia y una suficiente, en muchos casos, conservación del lenguaje oral o de algunas modalidades del lenguaje como para manifestarse de manera independiente, para no requerir de alguien para eh, poder comunicarse, o por lo menos no requerir de alguien con tanta frecuencia, ¿ya? Y estos se clasifican en comunicadores de mensajes almacenados, que en el fondo disponen de ciertos dispositivos, ciertos apoyos, expresiones o frases para poder participar de una conversación y suficiente dominio de los apoyos comunicativos como por ejemplo para iniciar conversaciones en situaciones donde tenga los recursos lingüísticos o tenga los recursos comunicativos para desenvolverse, ¿ya? Entonces, en temas familiares, por la práctica, por la conservación del lenguaje, por la conservación de habilidades comunicativas, la persona va a poder desenvolverse en situaciones familiares, pero en situaciones inusuales, sobre temas inusuales, eh, probablemente no va a poder, digamos, participar o le va a costar mucho poder generar mensajes sobre temas inusuales, ¿ya? Y después tenemos el comunicador de mensajes generados, que también se le denomina en la literatura, si ustedes lo buscan, comunicador multimodal. Y como su nombre lo dice, un comunicador multimodal es un comunicador que ha pulido tanto su competencia comunicativa que se hace de otras herramientas o de otros recursos o tiene suficiente dominio de sus propios recursos comunicativos para poder desenvolverse exitosamente en una mayor variedad de contextos comunicativos. Em, Sin embargo, este usuario, a diferencia del anterior, es capaz de poder generar mensajes en contextos un poco más variados o donde no necesariamente tenga recursos programados con antelación, ¿cierto? Sobre temática donde él no haya entrenado. Entonces, él es capaz de generar alguna información nueva mediante eh, las habilidades comunicativas que tienen, ¿sí? No se le puede encasillar en un solo, en una sola variedad de temas, sino que ya tiene capacidad de poder responder ante situaciones nuevas, ¿ya? Pero esta habilidad es más consistente o es fragmentada. En la mayoría de los usuarios, esta capacidad de generar información nueva, de responder ante situaciones nuevas, se asocia a la capacidad de habla o de la escritura. Complementa sus herramientas comunicativas con lo residual del lenguaje, ¿ya? Pero no necesariamente una persona que todavía tiene una restricción severa en el habla o en la escritura, no necesariamente no va a poder ser parte de esta categoría. El comunicador de necesidades específicas, por otro lado, ya viene siendo como el pináculo, como lo más alto, digamos, de esta clasificación de comunicadores independientes y por lo tanto el comunicador más competente
o al que nosotros buscaríamos entrenar para que alcanzara este nivel de competencia, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, que después habría otro nivel, que en el fondo es el comunicador 100% competente, que no necesita ningún apoyo extra, entrenado, ¿cierto?, para poder desenvolverse en cualquier contexto comunicativo, ¿sí? Entonces, probablemente siempre las personas secueladas de afasia van a tener algunas dificultades para desenvolverse en contextos específicos. Y cuando eso ocurre, cuando la persona llega a un nivel de competencia donde solamente falla en ciertos contextos, entonces estamos hablando de un comunicador de necesidades específicas, ¿ya? En ese caso solamente requieren apoyos de baja intensidad, como dice la diapositiva, o apoyos puntuales, ¿ya? No es que los deseen, sino que los necesitan porque son consecuencias de la alteración. Por ejemplo, en algunos casos necesitan apoyos de claves fonológicas o claves semánticas muy puntuales, ¿cierto? No necesariamente apoyado por un interlocutor que esté entrenado para entregarlo, sino que lo puede hacer cualquier interlocutor y la persona puede continuar, digamos, con su mensaje. Eso es una situación específica. Otra situación específica puede ser hablar por teléfono, ¿cierto? Donde por la limitación de la modalidad comunicativa, que es básicamente por estímulo sonoro, con habla, pueden haber algunas situaciones donde la persona genera algunos bloqueos y va a requerir ciertos apoyos para poder continuar exitosamente con la conversación. Hoy por hoy eso ya no es tan limitante, si se dan cuenta, porque muchas veces en vez de hablar por teléfono generamos videollamadas o chateamos, ¿cierto? Entonces se puede suplir, ya una persona que logra comunicarse exitosamente, hoy por hoy ya no necesita solamente limitar su capacidad comunicativa a un solo contexto, sino que la comunicación actual, contemporánea, muchas veces se da de manera multimodal, de manera natural, ¿cierto? Esto de las videollamadas, como ya les he dicho, videoconferencias, ¿cierto? Se da mucho más frecuente y eso es un apoyo para los usuarios. Pero mientras requieran ciertos apoyos para transmitir el mensaje específicos, van a ser parte de la categoría de comunicador de necesidades específicas. Ahora bien, dadas estas características o estas clasificaciones, la utilidad que revisten, la utilidad que nos proveen, tiene que ver, ¿cierto?, con dónde voy en qué parte de esta línea, porque al final es una línea de competencia, ¿cierto? ¿En qué parte de esta línea de competencia voy a situar al usuario para empezar mi intervención comunicativa? ¿Ya? Y cuando yo logro establecer ese nivel de competencia, yo recién puedo empezar a generar los apoyos, no a pensarlo, porque probablemente cuando estemos evaluando ya vamos a estar pensando qué cosa les puede ser favorable o no al usuario. Pero cuando nosotros planteamos una intervención desde el punto de vista de los apoyos comunicativos, del andamiaje para que la persona continúe comunicándose, vamos a pensar en los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Cuando hablamos de alternativo, vamos a referirnos, ¿cierto?, a aquella modalidad de comunicación que va a buscar reemplazar una función que se perdió o cuyo rendimiento no alcanza la funcionalidad, ¿cierto? Y el aumentativo busca potenciar lo que se tiene, potenciar una, algo que es funcional a lo mejor, pero que todavía no es lo suficiente como para poder satisfacer todas las necesidades. Entonces, cuando yo tengo una función a media máquina, puedo apoyarla con un sistema que me aumente, que me permita comunicar más de lo que puedo comunicar. Por eso que se llaman sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, porque se pueden aplicar en ambos casos. ¿Ya? ¿Se pueden aplicar de manera separada? Claro que sí. Puede ser solo alternativo o puede ser solo aumentativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué objetivos tienen estos sistemas? El principal es el último, ¿cierto? Eh, que la persona puede participar en la sociedad en igualdad de derechos y oportunidades. Básicamente lograr la inclusión de la persona dentro de la sociedad
No importa que a lo mejor no alcancemos todos los contextos de manera exitosa, pero sí que la persona continúe siendo un miembro activo de la sociedad, las situaciones en las que más se pueda, ¿cierto? Me quiero referir específicamente al primer punto, luego de haber dicho esto, porque ese objetivo, el del último, concuerda bastante con el primero si nosotros nos ponemos a pensar que la persona con afasia, independiente que tenga un mal pronóstico o un buen pronóstico, va a requerir ser reinsertado o continuar participando de esta sociedad, tenga buen pronóstico o tenga mal pronóstico. Por lo tanto, la visión antigua de la implementación de los sistemas de comunicación tenía que ver con que yo los iba a utilizar solamente cuando la persona tuviera un mal pronóstico. Y no es así, porque la persona inmediatamente después de tener un trastorno afásico, que es un problema, ¿cierto? Eh, necesita generar soluciones porque va a necesitar o va a tener necesidades comunicativas. Y en ese sentido, un sistema de comunicación puede ser útil para la persona de mal pronóstico como la de buen pronóstico, porque las personas de buen pronóstico con una alteración significativa de la expresión o de la comprensión del lenguaje, una vez que vaya a su box de atención, probablemente va a recibir terapia lingüística, pero cuando se vaya a su casa va a seguir manteniendo las mismas necesidades hasta que se rehabilite, y para que se rehabilite pueden pasar varias semanas, incluso varios meses, ¿ya? La rehabilitación completa en muchos casos no se logra. Entonces, mientras la persona se va a su casa y practica los ejercicios que usted le da para el lenguaje, necesita seguir su vida, porque si no se va a autoaislar. Y en ese sentido, los sistemas de comunicación también apoyan o favorecen la restauración de la comunicación verbal. Son un coadyuvante, como se llama, de la intervención del lenguaje. Y de eso hay mucha evidencia en la literatura. Ustedes pueden buscar papers sobre eso, que dicen que los sistemas de comunicación, por ejemplo, ayudan en la rehabilitación de la capacidad de denominación de algunos estímulos, comprensión auditiva, ¿ya? Y por lo tanto pueden ser paralelamente herramientas de intervención terapéutica, con un doble uso, porque vamos a favorecer la rehabilitación del lenguaje y favorecer la comunicación mientras se rehabilita esta función. ¿Dónde los usamos? Bueno, esto ya lo hablamos, no voy a profundizar mucho, pero esto puede ser utilizado tanto en contexto ambulatorio como en hospitalizado. Y hago el énfasis en esto y pongo unidad de cuidados intensivos porque anteriormente no se pensaba que fuera útil la presencia de un fonoaudiólogo en estas unidades, porque nosotros generalmente nos caracterizamos por atención ambulatoria durante mucho tiempo. Y actualmente estamos en la unidad de paciente crítico, en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de tratamiento intensivo, no solamente por alteraciones del lenguaje o alteraciones del habla o alteraciones de la deglución, sino que para apoyar la comunicación en general. Hay usuarios, como decía en diapositivas anteriores, que requieren expresar necesidades, emociones e incluso tomar decisiones. Y la implementación de sistemas aumentativos alternativos como parte de un enfoque sociocomunicativo ayuda a mantener la autonomía del usuario en ciertas situaciones específicas que se dan en estos contextos, donde se requiere que la persona tome decisiones. Imagínense qué es lo que significa para un usuario poder tomar una decisión sobre su propia decisión, perdón, sobre su propia situación, a que se la esté tomando cualquier persona que no represente necesariamente su pensamiento, ¿ya? Ahora bien, en contextos ambulatorios también, como parte de un proceso de rehabilitación o de habilitación, también son útiles, ¿ya? E independiente que el usuario tenga o no tenga afasia, en cualquier condición que tenga una afectación comunicativa van a ser útiles, ¿ya? Como pueden ser accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, restricción de la producción del habla como consecuencia de una traqueostomía, eh, cirugías de cabeza y cuello, encefalopatía, enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera. Y la controversia que ya la pasamos a responder de manera no intencionada es, en el fondo, si esto es correcto
si la utilización de estos sistemas interfiere o no en la rehabilitación, lo acabamos de explicar. Ya la creencia anterior, la creencia antigua, era que en el fondo la rehabilitación con enfoques terapéuticos que se basaran, ¿cierto?, en la restauración de la función eran los primordiales y que los sistemas de comunicación eran abordajes compensatorios. Hoy por hoy entendemos que un sistema de comunicación puede contribuir a satisfacer necesidades comunicativas, por lo tanto pueden ser implementados en cualquier momento de la intervención y de hecho desde el punto de vista ético debería por lo menos pensarse, aunque una estrategia bimodal o multimodal por mientras el usuario continúa en rehabilitación. ¿Ya? En algunos casos se utiliza, en otros casos no es necesario. No tenemos que ser tan categóricos en ese tema también. Hay usuarios con afasias, por ejemplo, que son comunicadores prácticamente independientes posterior al trastorno y en muchos de esos casos a lo mejor la persona no va a querer o no va a necesitar estos apoyos, puesto que todavía se siente independiente, todavía se siente autovalente. Pero hay algunos casos que también van a recibir rechazo a la utilización y cuando esas personas en realidad a futuro sí los van a necesitar. Entonces ahí tenemos que generar una implementación un poco más paulatina, ¿ya? Pero si interfiere en la rehabilitación, eso está absolutamente probado, que no es así, que todo lo contrario, que apoya la rehabilitación. Y esto tiene que ver un poco con lo que había mencionado anteriormente. Eh, no voy a focalizar un poco tanto en eso porque lo acabo de mencionar. ¿Ya? Ahora bien, aquí yo les menciono el enfoque, que es realizar tantas actividades como sea posible, aunque sea de una forma diferente, mientras se lleva a cabo la rehabilitación. Yo no sé si esto lo habrán visto el año pasado, pero considero importante que lo recordemos o, si no lo vieron, que lo consideren. Cuando nosotros realizamos una evaluación de la comunicación, no solamente nos vamos a basar, ¿cierto?, en los parámetros del lenguaje, como comprensión auditiva, fluidez verbal, longitud del enunciado, comprensión de instrucciones, lectura, escritura, denominación, repetición, etcétera, etcétera. Sino que tenemos que englobar o tenemos que buscar una evaluación un poco más completa. ¿De qué? De las necesidades comunicativas del usuario y de los obstaculizadores y favorecedores de la comunicación. Todo esto está alineado a una de las primeras imágenes que vimos en esta presentación y que tienen que ver con el modelo de la Fromm. Todo esto que estamos mencionando está en concordancia con eso, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar necesidades comunicativas para determinar el nivel de actividad y participación y en consecuencia situar al usuario en un nivel de competencia comunicativa, en una clasificación de competencia comunicativa de las que hemos estado hablando anteriormente. La determinación de facilitadores, favorecedores u obstaculizadores de la comunicación buscan que usted tenga una panorámica de lo que va a ayudar a contribuir a que este proceso sea exitoso y de las cosas que pueden amenazar un poco la implementación de una nueva forma comunicativa, ¿ya? Y no solamente tienen que ser barreras físicas, sino que pueden ser contextuales, pueden ser personales, pueden ser familiares, puede ser la ausencia de un interlocutor, por ejemplo, que pueda servir al usuario como compañero mientras aumenta su competencia comunicativa, entre otras, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, perdón, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de pautas. En este caso, las más sencillas tienen que ver con las pautas de necesidades comunicativas básicas y de nivel superior, cuyo autor es Rafael González, que se las tenían que haber facilitado el semestre pasado. Creo que algunos la utilizaron en práctica preclínica. De cualquier modo, voy a dejar colgado en plataforma estos protocolos para que complementen. Son parte de la evaluación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de favorecedores o obstaculizadores, tenemos que considerar que
estas cosas no son solo físicas, ¿sí? Sino que también pueden ser de la persona, del contexto, de la familia, del interlocutor, etcétera, etcétera. Las que son de la persona y que son susceptibles de evaluación eh, son habilidades lingüísticas, motoras, ¿ya? Capacidad de movimiento, de qué cosa, de cualquier parte del cuerpo que nos permita después utilizar esta estructura que tiene movimiento para poder comunicar algo. Aunque sea un dedo, ¿cierto? Que tenga movimiento, nos va a permitir, por ejemplo, implementar un sistema que se base, por ejemplo, en sonido, una campanilla, o en la, en la presión, en apretar algún determinado botón, o para señalizar habilidades sensoriales, cómo está la audición, cómo está la visión, las más importantes, ¿cierto? Para poder identificar ciertos estímulos. ¿Cómo están las habilidades perceptivas? La agudeza visual, por ejemplo, para la lectura, para la identificación de dibujos, de objetos, ¿cierto? ¿Cómo están las habilidades pragmáticas? ¿Está este usuario con trastorno de la comunicación en condiciones para iniciar una conversación, para mantener una conversación, para cambiar un tópico o genera muchos quiebres comunicativos? Es súper importante porque ustedes saben que el proceso comunicativo sigue una estructura específica donde debe haber un intercambio ordenado de mensajes, ¿sí? Entonces, a partir del punto inicial, nosotros podemos incluso trabajar también sobre esas habilidades y habilidades experienciales, su conservación o su pérdida tiene que ver con aquellas que rodean eh, o que tienen que ver con las normas básicas, ¿cierto?, de desempeño en sociedad, como por ejemplo la capacidad de saludar, la capacidad de preguntar cómo está la otra persona, con la capacidad de aclarar alguna situación o aclarar algún mensaje en caso que no se haya comprendido. Se mezcla un poco con lo pragmático. O la capacidad de despedirse cuando ya no quiere o no puede continuar en la conversación o necesita abandonar el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nosotros lo evaluamos o deberíamos contemplar en nuestra evaluación fonoaudiológica en las pautas de necesidades comunicativas, como checklist, si ustedes lo quieren, para después poder diseñar el mejor apoyo comunicativo que esté en relación a las habilidades conservadas y que responda a los déficits del usuario. Es súper importante entonces la consideración de estos dos elementos, de necesidades comunicativas y de favorecedores y obstaculizadores. ¿Ya? Vuelvo a repetir, peco de ser redundante, pero es importante. Pautas de habilidades comunicativas, súper importante. Clasificación del usuario en un nivel de competencia. Evaluar todas estas habilidades. Y cuando hablamos de habilidades lingüísticas, quiero aclarar, en el fondo, la evaluación comunicativa no descarta que usted tenga que aplicar un protocolo de evaluación del lenguaje. De hecho, todo lo contrario, tiene que aplicarlo de todas maneras. ¿Ya? Incluye la evaluación del lenguaje. ¿Qué estrategia vamos a ocupar como comunicación aumentativa y alternativa? Bueno, hay varias estrategias. La primera es la menos utilizada, que son las estrategias unimodales, ¿cierto? Porque se basan en la utilización de solo una estrategia comunicativa, una forma de comunicación para poder satisfacer el proceso comunicativo. Entonces, por ejemplo, una persona con afasia que solo se comunique con escritura y tenga un trastorno de escritura, probablemente no va a poder comunicar todo con lenguaje escrito. Una persona que solo pueda dibujar o que solo se intente comunicar a través del dibujo, lógicamente no va a ser capaz de explicar ciertas cosas, ¿sí? Por lo tanto, ahí entran las estrategias bimodales y multimodales, siendo las últimas las que más se utilizan. ¿Ya? Este enfoque de comunicación total que probablemente pueden haber visto en niños, es el que más se utiliza también en los adultos. ¿Por qué? Porque en el fondo yo me voy a hacer de todas las capacidades residuales o conservadas del individuo para poder comunicar. Todo lo que me sirva para poder andamiar algo que el usuario no puede hacer de una manera, lo va a hacer de la otra manera. Entonces ahí también los enfoques bimodales, que contemplan dos modalidades de comunicación, también se pueden quedar cortos muchas veces. ¿Ya? No estoy diciendo que sean inútiles, no es así. Hay algunos usuarios que
por ejemplo, se satisfacen todas sus necesidades con enfoques bimodales, pero hay otros que no lo logran, ¿cierto? Entonces, los enfoques multimodales generalmente son la estrategia a utilizar a nivel general. ¿Ya? ¿Qué tipo de estrategias dentro de las que podemos encontrar? La utilización de expresiones faciales, movimientos de cabeza y cuello para sentir, para rechazar, una expresión de felicidad, una expresión de disconformidad, una expresión de tristeza, miradas, gestos, pestañeos. Muchas veces las personas con trastorno de comunicación van a poder responder si sí o no a algunas preguntas que vayan orientadas o que vayan pensadas para ser respondidas de esa manera. Si la persona no tiene nada más que el pestañeo, un pestañeo sí, dos pestañeos no, por ejemplo, y estamos comunicando. Entonces, eh, son varios tipos de estrategias. Escritura de mensajes, ya sea eh, escritura con papel y lápiz en un cuaderno, ¿cierto? O escritura vía alguna aplicación de tablet, celular, computador, Word, WhatsApp, no lo sé. También es útil y se considera viable. Uso de dispositivos electrónicos, millones de aplicaciones móviles hoy por hoy y de computador que simulan sistemas de comunicación aumentativos y alternativos eh, para la persona y que ofrecen mucha más variedad de estímulos, producto que no están limitados por un espacio físico, sino que por un espacio más digital, por decirlo de alguna manera. Confección de tableros comunicativos, que vendría siendo la versión física, ¿cierto? De estos dispositivos, la utilización de dibujos, de esquemas, ¿cierto? También es muy usada en este caso. Entonces ya sabemos sobre qué nos basamos, que existen herramientas para andamiar la comunicación y dentro de ellas están los sistemas de comunicación. Sabemos cuáles son las clasificaciones de competencia comunicativa y de acuerdo a esas clasificaciones de competencia nosotros vamos a evaluar. Dentro de la evaluación no solamente contemplamos lo lingüístico, sino que lo comunicativo en general. Y cuando nosotros tenemos a la persona ya con todo ese perfil, podemos elegir qué forma de comunicación vamos a implementar en estos usuarios y qué tipo de estrategias vamos a implementar, como las que acabamos de mencionar. ¿Ya? Pueden haber otras, lógicamente, va a depender de lo que revisen en la literatura. Esto, por ejemplo, perdón, dame un segundito. Esto que estamos viendo son tableros que generalmente se construyen en formato físico y si ustedes se fijan, lo más cercano a un teclado. Se llaman tableros alfanuméricos. El que está arriba también incluye colores, tamaños, y sirven para una persona que, por ejemplo, tiene una restricción completa o muy severa de la producción del lenguaje y el habla, sin embargo tiene buena capacidad de señalización, pero una insuficiente capacidad de motricidad para escribir. Con papel y lápiz me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Si la persona no tiene un computador para escribir en un teclado, por ejemplo, podemos hacer un teclado alfanumérico muy grande o de un tamaño suficiente para que la persona pueda ir escribiendo letra a letra lo que necesita. ¿Sí? Son bastante útiles, tanto para personas con trastornos del habla como del lenguaje. ¿Ya? Con conservación, ¿cierto?, de la lectoescritura, por lo menos a nivel funcional. Esto es la comunicación de un caso en particular, de un artículo que leí, donde la persona que está describiendo esto eh, se encontró con su mujer, ya esta persona había terminado con su pareja consecuencia de las complicaciones conductuales de la fascia que estaba sobrellevando, ¿cierto? Y su mujer eh, terminó con esta persona su relación por lo mismo. Y esta persona, en la interacción con el fonoaudiólogo, ¿cierto? En el entrenamiento comunicativo, utilizó una forma de, una modalidad escrita, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, con mucha dificultad, y una modalidad, una estrategia de dibujo para poder decir
En específico que cuando la persona fue a la iglesia, su mujer no le había hablado, ¿sí? O sea, estaba expresando que se sintió muy mal porque se encontró con su expareja en la iglesia y esta persona ni siquiera le habló, ¿ya? Eso dentro de un contexto comunicativo más grande. Pero si ustedes se pueden fijar, independiente que la persona no tiene una conservación completa del proceso de escritura y probablemente lectoescrito, de igual manera con palabras funcionales puedes hilar un mensaje y complementarlo con un dibujo. Y en otros casos no va a poder ser de la misma manera, ¿cierto? Porque muchas veces nos vamos a quedar cortos de recursos y debemos ocupar otra estrategia u otra modalidad para poder complementar lo que aparece aquí con otra cosa, ¿ya? Este es otro caso de un usuario que dibujó una polera y lo que aparece en el lado izquierdo es la figura de un animal, ¿ya? Que venía en la polera. Si el círculo que aparece ahí, en el fondo, está declarando que la polera tenía una imagen y en la imagen aparecía lo más cercano a un animal y al final lo que quería decir la persona era que eh, le habían comprado una polera de tal marca, ¿ya? Yo voy a suponer que era marca Lacoste, por ejemplo, tenía un cocodrilo. Y si ustedes se fijan, la capacidad de dibujo es bastante reducida, por lo menos para el dibujo del animal, ¿ya? Em, pero al realizar solamente ese detalle, la persona da pie para que el interlocutor, por ejemplo, le empiece a preguntar sobre qué marca o de qué marca era la polera, porque algo quiere decir la persona al poder señalizar en la polera este símbolo. Y ahí uno podría decir, no sé, pues marca Polo, o es marca Lacoste, o es marca de otro tipo de, u otra etiqueta, ¿cierto? Que incluye un animal en esta, y se genera la comunicación de igual manera. Aquí tenemos estrategias multimodal, que esto podría estar todo incluido en un tablero de comunicación, por ejemplo. Y si ustedes se fijan en el extremo superior izquierdo, tenemos las imágenes y el estímulo escrito, probablemente de los familiares de la persona, ¿sí? La parte de abajo, que es un mapa de líneas del tren, de metro, perdón, súper antiguo tren, da la sensación de que la persona por lo menos es autovalente o semidependiente, ¿cierto? Porque se puede transportar. Eh, Hay algunas imágenes, hay algunos itinerarios, hay una imagen de un reloj, que si lo lleváramos a un formato físico, las manecillas deberían poder moverse para que la persona señalice la hora. Hay un calendario para poder organizar citas o poder señalizar cuándo debería hacer alguna actividad. Y hay un marcador semántico, un diferencial semántico abajo, que sale de enumerados los números, valga la redundancia, de 0 al 10. Y esto sirve para decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo estás con X acontecimiento? Donde 0 es muy en desacuerdo y 10 es muy de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué tanto te duele el brazo? 0, nada, y 10, muchísimo. ¿Ya? Entonces, estos tableros, si se fijan, dan cierta autonomía, pero están limitados para los contextos para los que están construidos. ¿Sí? Yo no podría hablar de ciertos temas con esta persona eh, que no sean cubiertos por esta modalidad comunicativa y donde la persona no tenga otro recurso para responder. Sistemas o dispositivos electrónicos cada vez más usados. ¿Por qué? Porque son más portables, porque son más amigables, em, porque permiten tener mayor cantidad de estímulos y por lo tanto le dan mayor independencia al usuario y en consecuencia em, le dan, digamos, más posibilidades. Esa es la palabra, le dan más posibilidades. Fíjense que este dispositivo tiene muchas categorías semánticas y además permite evidenciarlas o mostrarlas a través de pictogramas. Y a través de la combinación de múltiples pictogramas, acá arriba, yo puedo ir armando frases. Hay algunos programas también
que al presionar sobre el pictograma entrega la producción verbal del mismo si es que la persona no puede producirlo, ¿sí? Entonces, prestan una enorme utilidad como ventaja, son muy, muy, muy útiles, son muy, muy diversos, se pueden utilizar en múltiples contextos, pero como desventajas, utilizarlos de manera completa, todas las funciones, en primer lugar, pueden agobiar un poco a la persona e incitar a que dejen de utilizarlo. Entonces hay que implementarlos de manera paulatina, entrenar a la persona en el uso básico hasta un uso más competente. Y otra desventaja que tiene es que, independiente que seamos un país que dispone de opciones, ¿cierto?, en cuanto a tecnología, en las poblaciones o en las personas que todavía son más vulnerables, eh, la utilización del recurso tecnológico sigue siendo una barrera. ¿Dónde hay ejemplos de sistemas de comunicación? Bueno, ahí yo dejé algunos recursos. Los dos primeros generalmente, perdón, están disponibles, ¿ya? Los otros tres yo los dejé como una referencia, pero pueden haber probablemente muchos más. Eh, me focalizo en PictoAgenda. PictoAgenda es un recurso online donde les permite a usted generar múltiples pictogramas y les permite ir generando instrucciones o enunciados en el mismo, en la misma interfaz. Tiene una infinidad de pictogramas, los que usted desee, y no solamente pueden ser utilizables eh, no solamente pueden ser utilizables, perdón, para un sistema de comunicación, sino que para intervenir o actividades de intervención del lenguaje, ¿ya? Páginas para pictogramas hay infinidades, solamente dejo algunos recursos que pueden ser de utilidad. Ahora bien, el principal problema de la utilización de sistemas de comunicación tiene que ver con la generalización del uso. Me ha tocado, en mi experiencia, presenciar situaciones donde las personas realmente rechazan el uso del sistema de comunicación eh, porque sienten que es algo demasiado ajeno a lo que han estado haciendo toda su vida. Tiene que ver un poco con la flexibilidad también mental, cognitiva de la persona, y por eso es que yo siempre sugiero que la introducción de estos sistemas sea paulatina, de a poquito, pero que haya un acompañamiento del fonoaudiólogo en el uso, en el entrenamiento, porque si no hay un acompañamiento, la persona lo más probable es que no adhiera a la terapia, porque es algo ajeno. Así como, por ejemplo, muchos adultos mayores que se les implementa con audífonos, existe el problema de que no los utilizan. ¿Por qué? Porque es algo excesivamente nuevo, que les cuesta comprender, que les cuesta utilizar, porque solamente hay una intervención donde se les enseña una vez y no les permiten resolver ciertas contingencias. Entonces, la generalización del uso de los sistemas de comunicación es clave, porque yo no puedo generar la respuesta comunicativa, la solución, sin implementarla. O sea, tengo que apoyar y acompañar al usuario en la utilización de este sistema a través de las estrategias que fueron mencionadas anteriormente. Educación, role-playing de contextos específicos, utilización en contextos preestablecidos, como por ejemplo ir al supermercado, y utilización en conversaciones. Además de eso, es función del fonoaudiólogo, una vez que yo veo que hay destreza en su utilización, em, generar sesiones de control donde visualicen necesidades de ampliar estos sistemas, ¿ya? No es tan latente en aquellas personas que utilizan sistemas más tecnológicos, pero hay otras veces donde las personas van progresando en sus necesidades comunicativas y necesitan soluciones de parte de nosotros. Entonces necesitamos también valorar el progreso y ver qué tanto se generaliza el uso.
Bueno, eh, por esta vez estamos más o menos terminando. Hago y recalco, ¿cierto?, que el enfoque sociocomunicativo va mucho más allá de lo que son sistemas de comunicación. Yo decidí partir con sistemas de comunicación porque es lo más reconocido por los estudiantes. Sin embargo, hay otras estrategias que también son complementarias o de uso paralelo a los sistemas de comunicación y que vamos a pasar a ver en la siguiente sesión. Lo importante con lo que debemos quedarnos hoy, ¿cierto?, es que estos pueden usarse en personas que tengan buen pronóstico, que no tengan buen pronóstico, pero para poder implementarse o para poder pensarse como solución, necesita una buena evaluación de habilidades comunicativas, de favorecedores, de obstaculizadores y considerando todas las dimensiones del vivir con afasia. Eso va a permitir que una persona que está en un nivel de competencia mínimo, un comunicador emergente, pueda transitar, ¿cierto?, en los niveles de competencia comunicativa y quizás optar a ser un comunicador un poco más independiente, ¿sí? Todo va a depender de cómo planteemos nuestra intervención y lo clave acá es lograr que la persona adhiera a nuestra intervención. Y ya fue explicado en esta sesión.